En los albores del tiempo, antes de que los imperios se alzaran y cayeran, antes de que las ciudades rascaran el cielo y la historia comenzara a escribirse, existió un lugar de perfección absoluta, un santuario tejido con la luz de la creación misma. Este lugar era conocido como el Jardín del Edén, el paraíso terrenal donde la humanidad dio su primer aliento. Imaginen un lugar bañado por una luz perpetua y suave, donde el clima era siempre templado y agradable. Los ríos de agua cristalina, como el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates, fluían mansamente, nutriendo una tierra increíblemente fértil. Cada árbol estaba cargado de frutos jugosos y exóticos, de colores y sabores que hoy apenas podemos soñar. Las flores desprendían perfumes embriagadores, y el aire vibraba con el zumbido de la vida en su forma más pura. Los animales, desde el león majestuoso hasta el cordero más tierno, convivían en perfecta armonía, sin miedo ni agresión. En el centro de este jardín se erigían dos árboles singulares: el árbol de la vida, cuyas frutas otorgaban la inmortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En este paraíso vivía Adán, el primer hombre. Formado del polvo de la tierra, fue creado a imagen y semejanza de su creador. Tenía una relación directa y personal con Dios. Caminaban y hablaban juntos en la frescura del día. Adán no conocía la soledad, el dolor, la enfermedad ni la muerte. Su existencia era de pura comunión y propósito, cuidar y labrar aquel jardín magnífico. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de tanta belleza, algo faltaba. El Creador vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y de una de sus costillas, mientras dormía, formó a Eva, la primera mujer. Cuando Adán la vio, reconoció en ella a su compañera, su igual, hueso de sus huesos y carne de su carne. Juntos eran la cúspide de la creación, la encarnación de la inocencia y la belleza, viviendo en un estado de gracia y felicidad absolutas. Tenían todo lo que podían desear con una sola y simple regla, una única prohibición que servía como recordatorio de su libre albedrío y su relación con el Creador. Podían comer de todos los árboles del jardín excepto de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. La advertencia era clara y solemne: el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta no era una restricción arbitraria, sino una prueba de confianza y obediencia, un punto de anclaje para su libertad. La verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de elegir correctamente dentro de ellos. Adán y Eva eran libres para amar y obedecer, y en esa obediencia encontraban su máxima realización y alegría. No conocían el mal, la vergüenza o el miedo, porque sus corazones eran puros, su relación con Dios era perfecta, y su mundo era un reflejo de esa perfección. Pero en el paraíso se deslizó una sombra. Una voz sutil y engañosa, la de la serpiente, descrita como la más astuta de todas las criaturas. Acercándose a Eva, sembró la primera semilla de la duda. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Su pregunta era una distorsión maliciosa de la verdad, insinuando que Dios era un tirano restrictivo, no un padre generoso. Eva, en su inocencia, corrigió a la serpiente, pero el anzuelo ya estaba lanzado. La serpiente entonces lanzó su ataque frontal, una mentira directa que contradecía la palabra de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta promesa fue irresistible. La idea de ser como Dios, de poseer un conocimiento que les era vedado, de alcanzar una nueva dimensión de existencia. La serpiente apeló al orgullo, a la curiosidad y al deseo. Eva miró el fruto. De repente le pareció bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
La duda se había convertido en deseo, y el deseo la impulsó a la acción. Tomó el fruto, comió, y luego le dio a Adán, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante, todo cambió. No hubo un estruendo cósmico, ni la tierra tembló. Fue un acto silencioso, pero sus consecuencias resonarían por toda la eternidad. Sus ojos, efectivamente, fueron abiertos, pero no para ver la divinidad, sino para ver su propia desnudez. Por primera vez, sintieron vergüenza. La inocencia se había hecho añicos. La comunión perfecta que disfrutaban se rompió. Cuando oyeron la voz de Dios caminando por el jardín, como tantas otras veces, en lugar de correr a su encuentro con alegría, corrieron a esconderse. El miedo, una emoción hasta entonces desconocida, se apoderó de sus corazones. Se escondieron entre los árboles, intentando ocultar su desnudez física, pero era su desnudez espiritual la que los delataba. La pregunta de Dios resonó en el silencio del jardín. Adán, ¿dónde estás tú? No era una pregunta de ubicación, pues Dios lo sabía todo. Era una pregunta de relación, un llamado a la rendición de cuentas. ¿Dónde estás en tu relación conmigo? ¿Qué ha pasado con la confianza que nos unía? La respuesta de Adán fue un torpe intento de evasión. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y luego, en lugar de asumir la responsabilidad, culpó a Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. A su vez, Eva culpó a la serpiente. La serpiente me engañó, y comí. El círculo de la culpa se había cerrado. La unidad entre ellos se había fracturado, reemplazada por la acusación y la desconfianza. Habían descubierto el peso del libre albedrío, la terrible consecuencia de elegir en contra del amor y la confianza. La desobediencia no les trajo la sabiduría divina que anhelaban, sino el amargo conocimiento del mal, el dolor y la separación. Habían elegido su propia voluntad por encima de la de su Creador y ahora debían enfrentar las consecuencias. Las sentencias fueron dictadas no como un castigo vengativo, sino como las consecuencias naturales de sus actos. La serpiente fue maldecida. A la mujer se le anunció que daría a luz con dolor y que su deseo sería para su marido. Al hombre se le dijo que la tierra, antes generosa, ahora estaría maldita por su causa. Con el sudor de su frente tendría que trabajarla para obtener su alimento, luchando contra espinos y cardos. Y la consecuencia final, la que se les había advertido desde el principio, fue la muerte. Polvo eres, y al polvo volverás. Ya no podrían comer del árbol de la vida y vivir para siempre en su estado caído. La mortalidad se convirtió en su nueva realidad. Con una profunda tristeza, pero también con un acto de misericordia, Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrir su desnudez y su vergüenza. Luego fueron expulsados del jardín del Edén. Querubines y una espada de fuego que se revolvía por todos lados fueron puestos a la entrada para guardar el camino al árbol de la vida. La puerta del paraíso se cerró. Adán y Eva se encontraron en un mundo que, aunque seguía siendo hermoso, ahora era hostil y desafiante. La armonía perfecta se había perdido. Comenzaba así la larga y a menudo dolorosa historia de la humanidad fuera del jardín. Una historia de lucha, de trabajo, de dolor, pero también de esperanza. Porque incluso en la sentencia se vislumbraba una promesa de redención, la promesa de que la descendencia de la mujer un día aplastaría la cabeza de la serpiente. La historia del Edén no es solo la historia de una caída, sino el comienzo de un largo viaje de regreso a casa. La historia del jardín del Edén nos habla de los cimientos de nuestra existencia. Es un relato sobre la inocencia perdida, la naturaleza del bien y del mal y las profundas consecuencias de nuestras elecciones. Nos recuerda que cada uno de nosotros carga con el peso y el privilegio del libre albedrío.
la capacidad de elegir entre la confianza y la duda, entre la obediencia y la rebelión. Aunque ya no caminamos en ese jardín perfecto, la memoria del Edén y el anhelo por un paraíso perdido resuenan en el corazón de la humanidad, impulsándonos en nuestra búsqueda de significado, conexión y redención. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando las historias más profundas que han moldeado nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.